Paz para Alemania. Alemania, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una gran cárcel. A través de todo el sector americano del país, millones de hombres fueron encerrados detrás de vallas y alambres de espino a campo abierto. Murieron en zanjas de letrinas y agujeros refugio que habían excavado en el suelo con sus manos. Murieron sin agua, sin comida y sin abrigo. Esto sucedió siguiendo las órdenes del comandante en jefe de las fuerzas americanas, el general Dwight Eisenhower, el cual envió un correo urgente el 9 de mayo de 1945, el día siguiente a su toma de posesión de la Alemania conquistada, prohibiendo a todos los ciudadanos del país que reunieran comida en un solo lugar, con el propósito de llevarla a los hombres hambrientos. En los campos de concentración creados por los americanos, se les prohibió bajo pena de muerte que alimentaran a los prisioneros, a pesar de que los prisioneros estaban muriendo de hambre. Él ordenó a 3 trenes llenos de comida que venía donada por la Cruz Roja Internacional, que salieran del país y fuesen devueltos a sus donantes, que eran de Francia y Bélgica. Todo esto fue ocultado durante 44 años, hasta que salió un libro en Canadá en 1989 revelando la atrocidad. En el prefacio de ese libro, el doctor coronel Ernest F. Fisher, un viejo historiador del ejército de los Estados Unidos, experto en historia militar, escribió: empezando en abril de 1945, el ejército americano y el ejército francés aniquilaron, como el que no quiere la cosa, a 1 millón de prisioneros. Este libro, titulado Other Losses, Otras Pérdidas, fue publicado en todo el mundo, pero en los Estados Unidos casi no se podía encontrar, después de las duras críticas literarias que recibió en el New York Times y en otros periódicos, lo cual conllevó que ningún librero lo quisiera tener en stock. Y así fue como se impidió que los americanos se enteraran de estas atrocidades, al mismo tiempo que la gente por todo el mundo se iba formando una pésima opinión del ejército americano, hasta que un día en 1989, un comandante del ejército americano se quedó perplejo al escuchar a un ciudadano alemán en Trauen, Alemania, expresar una amarga crítica hacia el campo de concentración americano que estuvo allí durante el verano de 1945, cuando ese comandante americano, Mary P. Drucker, se jubiló del ejército años más tarde. Se acordó de aquella amarga crítica y se preguntó qué podía haber de verdad, así que pidió una copia del libro Other Losses a una tienda de libros militares de Nueva York. A esa organización llamada The Military Bookman, el librero militar, la cual es una tienda de libros militares en Nueva York. Y el chico que me atendió por teléfono me dijo que tenía una copia del libro. El libro había sido puesto en Deep Six. Deep Six significa en el argot que había sido ocultado. Drucker se determinó a averiguar por sí mismo si el libro decía la verdad. Yo fui guarda del ejército de Estados Unidos en el campo alemán de prisioneros de Andernach y he guardado silencio durante 45 años porque me advirtieron de que no serviría de nada hablar y que podría tener serios problemas si lo hiciera. Cada mañana venían camiones para sacar los cuerpos de los fallecidos. El nivel de mortandad era muy alto debido a la combinación de la hambruna, inclemencias, muriendo de las heridas, falta de atención médica. Había un alto índice de mortandad. Dormían en el fango, sin mantas o abrigos y por supuesto sin tiendas de campaña. Había un alto índice de mortandad. Desde mi perspectiva, lo que yo podía ver y lo que por supuesto nos acongojaba a todos eran los camiones llevándose los cuerpos. Yo fui a protestar a nivel individual ante mis inmediatos superiores y yo tenía un amigo que estaba destinado a la policía de cocina, vigilante de cocina, y él me daba raciones de comida y yo se las lanzaba por encima de las alambradas. He estado callado durante tanto tiempo. He estado tanto tiempo reprimido. Convencido por investigadores del Reino Unido y de Alemania, y por declaraciones juradas recibidas de antiguos prisioneros de guerra, las cuales confirmaban el contenido del libro Other Losses, Drucker decidió que era necesaria una disculpa formal, dado que ningún representante del gobierno americano se disculpó jamás por los campos, así que lo haría él mismo. Contactó con el autor del libro, James Bake, y entre los dos invitaron al teniente coronel Max Clark, ya en la reserva del Bundeswehr o ejército alemán, para que viniese a Washington el 31 de octubre del 2011.
fecha en la que se lanzaba la nueva edición americana del libro Other Losses. Y ahí Drucker leyó una disculpa formal ante Max Clark, el cual aceptó encantado. Los dos hombres se dieron la mano y luego se abrazaron con una profunda emoción. Las docenas de asistentes que habían en la habitación estaban completamente atónitos. Clark leyó entonces los términos de un tratado de paz, el cual él propuso para suplantar la desafortunada realidad que aún prevalece entre Alemania y sus antiguos enemigos. La extraña verdad es que Alemania es el aliado de los países occidentales, con los cuales aún está técnicamente en guerra. Eso es algo más que una mera rareza diplomática, porque tal como Clark dijo, Alemania es un país de almas heridas, requerida para prestar ayuda financiera a otros países de Europa. Aún está definida por Naciones Unidas como un estado hostil. A pesar de ser supuestamente soberana, debe tolerar las bases militares de poderes extranjeros. Se le recuerdan constantemente sus crueldades pasadas, por parte de naciones que nunca han reconocido las suyas propias. Paga enormes compensaciones económicas a sus víctimas, al tiempo que los alemanes que fueron víctimas de las atrocidades de los aliados nunca han sido reconocidos y mucho menos compensados. Clark volvió con Drucker para rectificar estos hechos ante la justicia. Ellos se hicieron amigos después de este acto e hicieron este video de paz de verdad para Alemania. ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por qué se ha mantenido en secreto?